Vamos a dar comienzo al simposio en Biotronic, que va a hablar, que se trata sobre soluciones de los dispositivos Biotronic para el territorio femoropopliteo. El primer ponente es el doctor José Joaquín Muñoz Ruiz Canela, que trabaja en el Hospital Universitario Carlos Saya, y va a hablar sobre la fuerza radial en territorio femoropopliteo, sobre dimensionamiento de los stents y recomendaciones. Bueno, en primer lugar agradecer a la Comisión Científica el poderme dar la oportunidad de estar aquí con vosotros y, por supuesto, a Biotronic, muchísimas gracias por permitirme dar esta charla. Sé que la hora es bastante mala, la charla es un poquito, en fin, física y árida, pero bueno, vamos a intentar sacar 3 o 4 conceptos y nos vamos a comer más contentos. Bien, un poco lo que vamos a hablar está aquí resumido. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la fuerza crónica expansiva en un stent. Si nosotros, como se ve en esta diapositiva, metemos en un prisma un stent de, por ejemplo, 7 milímetros y le dejamos que se expanda, lo primero que va a ocurrir es que va a haber una fuerza que llamamos fuerza crónica expansiva, por la cual el stent se va a dilatar, al ser un stent de nitinol autoexpandible, hasta el diámetro para el cual está diseñado. Aquí se puede ver en esta diapositiva cómo sería de izquierda a derecha. El stent se va expandiendo hasta su diámetro nominal, donde digamos que coge su máximo diámetro, en este caso 7 milímetros, y en ese momento comenzaría a ejercerse otro tipo de fuerza que se llama la fuerza de resistencia radial, que sería en sentido de oprimir o de comprimir el stent, y en este caso sería, tal como se representa en esta curva, sería mayor a medida que disminuye el diámetro del vaso y sería 0 a nivel del diámetro nominal del stent. La diferencia entre estas dos fuerzas en sentido contrario es lo que se llama histéresis. Bien. Existe una tercera fuerza que llamaríamos la resistencia al aplastamiento y que sería pues esta que se resume aquí. Si introducimos el stent entre dos placas y sometemos una fuerza en este sentido, el stent se va a comprimir, se va a aplastar. Esto es similar a lo que hacemos cuando nos lo presentan en los hospitales, nosotros con los dedos, que nos gusta mucho ver comprobar la fuerza o la resistencia al aplastamiento del stent que nos están presentando. Bien, aquí podíamos ver otro esquema, una publicación del año 2009, resumiendo también este tipo de fuerza. Es decir, el stent en primer lugar se expandiría, ejercería una fuerza en sentido de distenderse hasta llegar al diámetro nominal, como veis aquí resumido. En segundo lugar, la fuerza sería en sentido contrario, fuerza de resistencia radial, que intentarían comprimir el stent, y este tipo de fuerza es la que provocaría sobre todo la restenosis de tipo concéntrico, es decir, que se distribuye la fuerza de forma similar en toda la circunferencia del stent. Y por último, aquí podéis ver la hiperplasia intimal, que sería esta fuerza la que originaría en el stent al cabo de varias semanas. Y por último, la resistencia al aplastamiento sería otro tipo de fuerza, pero que se manifiesta más en una zona puntual, normalmente donde está la placa en el vaso, y sería la responsable de la restenosis de tipo excéntrico, como veis aquí, una zona de mayor hiperplasia intimal. Bien, vamos a repasar también algunos detalles, algunos conceptos en cuanto a la fuerza crónica expansiva. Si comparamos el stent de Biotronic con otros de la competencia, vemos que en stent de 7 milímetros expandido hasta 5 o 6 milímetros, cuanto mayor es la diferencia en el diámetro del stent y del vaso, cuanto mayor sobredimensionamos, pues también mayor es la fuerza crónica expansiva. Y podemos ver aquí que el stent de Biotronic junto con el de Abbott, el Absolute, serían los de o serían similares fuerza crónica expansiva y serían inferior a las del resto de stent. Es por ello que recomiendan la casa comercial que haya que dilatar los stent pulsar a nivel de femoral superficial una vez que lo hemos implantado, para intentar que se igualen en todas las zonas del stent, tenga la misma fuerza crónica expansiva y evitemos la restenosis.
Evidentemente también, en cuanto a la red estenosis, juegan un papel muy importante el diseño en sí del stent, tanto el grosor de los filamentos como la anchura, etcétera. ¿Qué evidencia clínica tenemos en cuanto a la fuerza crónica expansiva? Bueno, algunos artículos que veis aquí reflejados, no nos vamos a extender, concluyen en que el sobredimensionamiento de los stents, cosa que yo creo que hemos hecho prácticamente todos durante años, sobre todo en territorio femoral superficial, mientras más sobredimensionamos el stent, se traduce en una mayor fuerza crónica expansiva y esta es la responsable de una hiperplasia neointimal y una reestenosis. Estos son modelos animales donde vuelve a confirmarse lo que os acabo de contar. A medida que sobredimensionamos más, la hiperplasia es mayor y la reestenosis mayor. El estudio Viper con Viaban pues viene a demostrar lo mismo. Si en enfermos donde se habría sobredimensionado hasta un 35% del tamaño real de la arteria, pues al año había hasta un 70% de reestenosis. Nuevamente, en este diagrama podemos ver lo mismo. El stent pulsar es más beneficioso que otros stents de la competencia cuando sobredimensionamos entre 1 y 2 milímetros. Aquí podemos ver que en este rango, si ponemos un stent de 7 en un vaso de 6, en los que menos fuerza crónica expansiva son, nuevamente, pulsar y absolute. Respecto a la competencia, si nos vamos a un vaso todavía más pequeño, de menor diámetro, en este caso a 5 milímetros, vemos que también siguen teniendo la menor fuerza respecto a los stents de la competencia. Por lo tanto, recordar que el sobredimensionamiento del stent pulsar o absolute causa una menor diferencia de fuerza crónica expansiva y, consecuentemente, sería responsable de o podría tener una menor reestenosis teóricamente. Esto sería lo que pasa cuando el vaso o cuando el stent está totalmente expandido al mismo diámetro en toda su extensión. Podemos ver que la fuerza crónica expansiva es similar en todo el trayecto del stent. Sin embargo, cuando en la radial encontramos una estenosis y, por ejemplo, el stent tiene áreas donde ha expandido no a 6, sino a menos milímetros, en estos puntos la fuerza crónica expansiva va a ser mayor y, por lo tanto, van a ser puntos donde puede haber una reestenosis más precoz. Esto es lo que se ha demostrado en estudios como el Forever a 24 meses, comparando con una muy aceptable permeabilidad del stent pulsar. También se usó, en este caso, el Astron pulsar y lesiones más cortas que en el stent pulsar, pero que ha demostrado el Forever a 2 años una excelente permeabilidad, como veis aquí. Bueno, aquí resumimos un poco lo que hemos dicho hasta ahora. Básicamente que el sobredimensionamiento del stent se traduce en una mayor fuerza crónica expansiva y es responsable de una mayor o una hiperplasia mayor de la neoíntima y de una reestenosis más temprana. Por lo tanto, el stent ideal sería aquel que tuviera una fuerza crónica expansiva suficiente, pero no excesiva. Bueno, insistiré lo mismo. En cuanto a la fuerza de resistencia radial, pues tenemos unos resultados similares. Si comparamos con el resto de stent, vemos que la fuerza radial es superior a la del stent Absolute Pro, pero en sobredimensionamiento de 1 milímetro, pero es inferior al resto de los stents. Resultados similares comparando en series con otros tipos de stent con excelente permeabilidad a 24 meses, como nuevamente demuestra el estudio Forever. Y, por último, resistencia al aplastamiento. Vemos resultados similares. Si hacemos una compresión leve, pues tiene una resistencia al aplastamiento similar a otro stent, el pulsar, pero si la compresión aumenta, vemos que tiene menor resistencia comparando con los de la competencia, con lo cual concluye este estudio que el pulsar es un stent relativamente resistente y que parece ideal para mantener abierta la luz del vaso. Nuevamente, valorando este parámetro, vemos pues, que se confirma en los resultados del Forever a 2 años. En definitiva, pues resumir básicamente 2 o 3 conceptos, que es lo que quiero que quede claro en esta charla. Evitar el sobredimensionamiento en los stents en el femoral superficial puede traducirse en una mejor permeabilidad a largo plazo y el elegir el tamaño del stent, tener muy presente el diseño del stent
¿Y qué nos recomienda la casa comercial? Por ejemplo, en este caso, pues es conveniente una predilatación, preparación del vaso, elegir 1 milímetro mayor del diámetro del vaso y posteriormente recomienda también dilatar una vez liberado el stent. De esta manera creo que se pueden conseguir unos resultados bastante aceptables de permeabilidad primaria a largo plazo. Y nada más, muchas gracias. Gracias, José Joaquín. A continuación, el doctor José Rodríguez Mesa va a hablar sobre el uso de balones con fármacos en territorio femoropoplíteo y recomendaciones. Hola, buenas tardes. Vamos a intentar ser breves porque los poquitos que quedamos creo que debemos tener ya hambre. Bueno, después de una charla un poco física, vamos a hacer una pelín química y vamos a hablar sobre el uso de los balones con drogas. Y lo primero es saber qué lugar ocupan o qué nos pueden ofrecer. Los resultados preliminares de varios estudios hablan de unos buenos resultados tanto en lesiones nuevas o no tratadas como en la restenosis de lesiones previas, y principalmente hay buenos resultados en las restenosis intra-stent. Y también está habiendo, como ya se ha hablado en otra mesa, en el uso en accesos vasculares. También parece que pueden tener resultados prometedores en zonas donde no vamos a poder utilizar stent, donde nos vamos a limitar al uso de angioplastia, como por ejemplo en la femoral común, o cuando se trate de lesiones muy largas que van a ser más propensas a la restenosis. ¿Qué beneficios nos van a ofrecer estos balones liberadores de droga? Pues lo primero es que no vamos a dejar ningún material extraño en el vaso y que vamos a intentar conseguir un efecto antiproliferativo para evitar la hiperplasia intimal. Al no haber stent, no va a haber fractura del stent que nos lleven a una restenosis precoz, y no vamos a cerrar la puerta a futuros tratamientos. ¿Qué limitaciones vamos a tener? Pues la principal va a ser cuando el vaso esté severamente calcificado. Esta calcificación, como veremos más adelante, va a limitar el paso de la droga a la pared del vaso, con lo cual no va a cumplir su función. Y también, evidentemente, el mayor coste sobre un balón normal convencional. Hay en el mercado muchas opciones, no todas son iguales. Principalmente la diferencia puede estar en primer lugar en la concentración, donde hay un grupo de balones que va a tener una concentración de 3 microgramos frente a otro grupo de concentración en torno a 2 microgramos. Después el uso de excipiente o no, el uso de sistemas de inserción y también la compatibilidad de diámetro va a ser un dato a tener en cuenta. Hay diversos trabajos que nos van a mostrar cómo la permeabilidad va a ser mejor cuando la concentración es de 3 microgramos o más en comparación con balones que van a tener una concentración de 2. ¿De acuerdo? Tanto para femoral superficial como para below the knee. ¿De acuerdo? Otra cosa que que va a diferenciar unos balones de otros es que el excipiente sea hidrófobo o hidrófilo. Esto va a tener una importancia que vamos a ver más adelante. Como hemos dicho, el impacto económico habrá que tenerlo en cuenta porque el precio sobre un balón convencional es significativamente más alto. Si bien el conseguir que haya menos reintervenciones a largo plazo nos puede permitir ver cómo puede tener un impacto económico bastante inferior a una angioplastia convencional.
vamos a ver un poco las características del Paseo 18 Lux, que es el balón con droga de Biotronic, y se trata de un balón sobre guía que utiliza una plataforma de guía de 0,18. Va a utilizar unos introductores de 4F para diámetros hasta 4 milímetros y de 5F para 5 a 7 milímetros. La presión de ruptura va a ser de 15 atmósferas con una presión nominal de 6. Como hemos dicho ya, utiliza una concentración de 3 microgramos de paclitaxel, que es la droga que utilizan todos los balones. Como hemos dicho, es uno de los balones que utiliza un sistema de inserción de fácil utilización. Aquí vemos un poco los pasos que vamos a pasar rápidamente para evitar que se pierda droga en la inserción. La reducción de esta pérdida de droga va a ser de hasta un 94% con respecto a sistemas que no utilizan o balones que no utilizan sistema para salvar la válvula del introductor. Para diseñar o obtener el balón, un balón óptimo, vamos a intentar que haya una transferencia rápida del vaso, de la droga al vaso, que esta droga dentro del vaso tenga un efecto mantenido en el tiempo, pero que no llegue a ser tóxico, y conseguir que haya un recubrimiento homogéneo dentro de la pared del balón que va a permitir una transferencia a su vez homogénea a la pared del vaso. Y debemos conseguir que se pierda una mínima cantidad tanto a nivel del paso por el introductor como en su llegada a la lesión, y hay que conseguir un equilibrio entre la adhesión del fármaco al recubrimiento y la transferencia a la pared. Esto lo vamos a conseguir con la utilización de excipientes y también con el proceso de recubrimiento, como vamos a ver más adelante. Vamos a pasar un poquito rápido. Con el excipiente lo que queremos es conseguir un recubrimiento homogéneo y conseguir que las partículas sean cristalinas. El uso del fármaco en forma cristalina va a permitir una mejor transferencia al vaso y que se mantenga en el vaso, en la pared, durante más tiempo, con lo cual vamos a tener mejores efectos con respecto a una cobertura amorfa. La concentración tanto en el tejido como en la sangre va a depender del uso o no de excipientes, de tal forma que si no se usan excipientes vamos a tener en el tejido menor concentración y una mayor concentración en sangre, que habitualmente no llega a ser tóxica, pero no es deseable. El excipiente que utiliza el balón Lux es el butiril triexilcitrato, que presenta una buena actividad que aquí se mide por la fibrina a nivel del tejido y que es discretamente superior a otros balones de la competencia. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir que haya una menor proliferación intimal, con lo cual la reducción de la luz va a ser menor que en otro tipo de balones. Por lo tanto, tenemos un excipiente que va a ser hidrófobo. Esto tiene su importancia porque al pasar el balón hasta llegar a la lesión vamos a perder menos droga que con otros balones que tengan un recubrimiento hidrófilo que va a hacer que se pierda droga en esta navegación. Con ello optimizamos la disponibilidad de la droga a nivel de la lesión.
Como hemos dicho, la formación de partículas cristalinas va a ser que éstas sean de menor tamaño, con lo cual el paso a la pared del vaso va a ser mayor. Y en ningún caso va a resultar tóxica, incluso en estudios utilizando 2 balones en el mismo segmento. Vamos a conseguir unas concentraciones en el tejido óptimas hasta, óptimas hasta más de 4 semanas, con lo cual vamos a conseguir un buen efecto y una buena permeabilidad a largo plazo. A su vez, vamos a tener unas concentraciones sanguíneas que a partir del primer día van a ser bastante bajas y en ningún momento tóxicas. Por lo tanto, vamos a obtener una buena recubrimiento del balón y vamos a asegurar una buena transferencia al vaso de una forma segura y biocompatible. Otra característica de este balón va a ser la forma de generar la cobertura. La cobertura se puede generar utilizando un spray por inmersión, o en este caso que se utiliza un micropipeteado que se realiza con el balón plegado y permite que no aumente el perfil y que el fármaco entre dentro de los pliegues. El área de cobertura es un poquito mayor al de las marcas radioopacas, y así evitamos que haya áreas geográficas o que haya una transferencia geográfica con áreas de pared que no reciban fármaco. Estas serían la muestra de la transferencia del fármaco de una forma bastante homogénea a la pared del vaso. En resumen, vamos a conseguir que haya una transferencia óptima en el vaso con una concentración bastante homogénea y de una forma segura. ¿Qué trabajos van a demostrar la eficacia de los balones? Pues hay trabajos o estudios para nivel de femoral superficial, por debajo de las rodillas, a nivel de fístulas y en lesiones intraestén. Y al final vamos a ver el uso del fármaco junto con estén, que tiene unos resultados prometedores. Por favor, 2 minutos. Perfecto. Vamos rápidamente. A nivel de femoral superficial, vemos que con respecto al balón sin drogas vamos a tener una mayor tasa de permeabilidad, con una mejora en la clasificación de Rutherford de los pacientes. A nivel debajo de las rodillas, de igual forma, vamos a obtener, sin apenas complicaciones, vamos a obtener una mejor permeabilidad, con una mejora importante en los pacientes medidos en escala de Rutherford. Como hemos dicho, existen limitaciones. La principal es la presencia de calcificación. Vemos como a mayor grado de calcificación, más pérdida de lumen que vamos a tener a largo plazo en la lesión tratada. Esto se podría solucionar o bien utilizando un stent o utilizando sistemas de aterotomía. Otra limitación va a ser la presencia de recoil o disección en el vaso, que nos va a obligar a utilizar un stent que en los diversos estudios y diversos balones se aproxima a un 25% de los casos. Entonces vemos que para lesiones largas el rendimiento del stent se va reduciendo de un stent metálico normal. Entonces, para este tipo de lesiones quizás haya un espacio para la utilización de un stent y un balón liberador de drogas. Unas palabras para las lesiones
intraestén, las estenosis intraestén, aquí vemos cómo la permeabilidad es muy buena y es uno de las indicaciones más establecidas para este tipo de balones. Vemos que existen varios estudios que demuestran esta buena permeabilidad. Y para el uso de stent y balón de drogas, vemos que existen 2 estudios en marcha, uno con unos resultados preliminares y otro que está todavía en reclutamiento. El primero sería utilizar primero predilatar la lesión, después implantar un stent y, por último, en toda la longitud del stent, utilizar un balón con drogas. Y vamos a pasar directamente a los resultados. La transferencia va a ser muy alta porque el stent va a permitir que pase droga a la mayoría de la pared del vaso, y vamos a obtener en lesiones relativamente largas, con una media de 18 centímetros y medio y con 2/3 de los pacientes con mucha calcificación, vamos a tener una permeabilidad a 12 meses del 92% y de 88% a 20 meses. Y el estudio, que está todavía en fase de reclutamiento, está diseñado de forma distinta, y en primer lugar se hace la utilización del balón con drogas y posteriormente se implanta el stent. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta rápida de la audiencia? Bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, porque ¿vosotros predilatáis todas las lesiones antes de meter el balón con droga? Sí, predilatamos. La predilatación va a hacer que el paso del fármaco a la pared sea mejor y más homogénea. Sobre todo en vasos calcificados, que tú fragmentas la calcificación y vas a permitir un mejor paso. De igual forma, en el caso concreto del Lux, al tener un recubrimiento hidrofóbico, va a ser peor el paso a través de las lesiones. Predilatando permites que pase mejor y que se pierda menos fármaco en ese paso. Y la segunda pregunta es, ¿en qué caso utilizáis la angioplastia con el balón con droga y el stent asociado? Nosotros empezamos usando el balón con droga en estenosis intraestén, y ahora cada vez más estamos usando en lesiones tipo C o tipo D, TAS, lesiones más complejas. Pues tendemos a utilizar el balón con drogas, con predilatación, y si no queda bien, o en muchos casos stent también. Yo creo que hay ahora muchos estudios, todavía no hay una estrategia clara, sobre todo en lesiones cada vez más complejas. Hay estudios que abogan también por quitar material cálcico, bien con aterotomos, láser, para permitir un mejor efecto del balón con drogas, pero yo creo que todavía no hay resultados, no hay una estrategia clara, una recomendación única para este tipo de lesiones, como digo, cada vez más complejas que tratamos, ¿no? Pero los estudios parecen que mejora la combinación de los dos, ¿no? Sí, yo creo que la tendencia es asociar balón con droga y stent. Lo que ya veremos en qué orden y sí añadir algún material, sobre todo en lesiones muy calcificadas, sí quitar algo de material cálcico, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, concluimos. Sí. Perdona, si tienes un segundo. A Tatín, yo me ha parecido entenderte que predilatas y posdilatas. Realmente... Si no, lo que he intentado explicar, lo que recomiendan con este stent es que tú predilatas, y si luego hay zonas del stent que no has conseguido, digamos, un diámetro aceptable, recomiendan, porque en esa zona, teóricamente, la fuerza crónica expansiva es mayor y la posibilidad de una estenosis focal a ese nivel es mayor. Es un concepto teórico, pero bueno, ellos recomiendan, al ser uno de los stents que está en la curva de menos fuerza crónica expansiva, recomiendan una dilatación, es una recomendación que da de dilatar post, una vez que lo has liberado. ¿Y en tu experiencia crees que con la dilatación post no sería suficiente? Yo no tengo estudiado en mi serie así tan concienzuda como para eso. Nosotros también usamos stent con drogas, tenemos un poco de...
tenemos diferentes alternativas. No tengo resultados de esto, pero sí que intentamos, si ponemos un pulsar, seguir las recomendaciones de ellos, predilatar, y luego, si queda una zona que vemos que no se ha distendido bien, intentamos ayudarle un poquito más, dilatar post. Bueno, pues buenas tardes y hemos terminado. Stars above seem to know we're putting on a late, late show.